Vamos a hacer una precisión. El fallecido Luis Alfonso González Fabra, que está en los periódicos, por lo menos en el periódico Hoy, dando cuenta de su fallecimiento, invitando a su funeral en la funeraria Blandino en el día de hoy. Se va a ser sepultado a las 3:30 de la tarde en el cementerio Cristo Redentor. No es el periodista que fue gerente general años aquí en Telentillas y que fue relacionado al público en el gobierno del presidente. Fue en el gobierno del presidente Hipólito Mejía, ¿verdad? Sí. González Fabra no fue en el gobierno de Salvador Jorge Blanco, fue gerente de Relaciones Públicas. No es Luis González Fabra el que falleció, aunque el nombre es casi igual. Luis Alfonso González Fabra es un hermano, de manera que de todas maneras nuestra condolencia a la familia González Fabra y le deseamos salud y larga vida al querido compañero aquí que tuvo muchos años al principio en Uno más Uno, Luis González Fabra. Bueno, uno que sí falleció en estos días y que lamentamos muchísimo fue en el fin de semana, que no nos enteramos, Rafael, para haberlo acompañado. Fue un ex administrador de la Corporación Dominicana de Electricidad. ¿Cómo se llama nuestro amigo? Marcelo Jorge. Marcelo Jorge falleció en el fin de semana, no sabíamos que estaba enfermo, no sabemos si fue de repente, pero él es una referencia importante en el asunto de la administración eléctrica del país, no solamente por su extrema honradez a toda prueba, y fue también así como militante del Colegio Dominicano de Ingenieros, del que fue presidente hace muchos años, en los años 70, 80, y por ahí. promotor del desarrollo hidroeléctrico. Y motor del desarrollo hidroeléctrico, sino que además fue un eficientísimo administrador, programador, construyó o ayudó o fue fundamental en un plan de desarrollo energético para una década que elaboró cuando fue administrador en el gobierno de Jorge Blanco también. Y después Balaguer lo echó en el zafacón del olvido ese proyecto de desarrollo energético, pero Marcelo Jorge toda su vida abogó por una política energética que a lo mejor nos hubiera sacado hace tiempo de donde seguimos. Eso viene a colación también por la presencia aquí entre nosotros hoy del ingeniero Eulogio Santaella, un experto en asuntos energéticos, ingeniero que ha estado en el debate. Los informes Santaella sobre la planta Catalina han sido legendarios, todavía se discuten por ahí en los cenáculos, y él sigue escribiendo en los periódicos sobre ese tema. Ingeniero, ¿hacia dónde apunta la situación en este momento de la planta Catalina? ¿Se va al plano internacional? ¿Se irá, cómo se llama eso, a un arbitraje internacional? Porque Odebrecht sigue reclamando, aunque ya, según dijo el ministro de Hacienda, ya no reclama 708 millones, sino que lo bajó a 500, unos 500 millones de dólares adicionales. Y el gobierno dice que nada, que no le puede pagar nada más. Y entonces ya se dice que han contratado ya abogados en Nueva York para ir a un arbitraje internacional. ¿Qué implicaciones? Primero, ¿cómo lo ve eso? Y después veremos qué implicaciones tendría ese arbitraje. Y mire, yo quisiera agradecer la invitación a participar en este programa y señalar que hace unos minutos le indiqué a la productora del programa que no me identificara como experto energético. Expertos energéticos hay muchos jóvenes. Yo vengo aquí con la categoría más alta de los dominicanos. Yo vengo como ciudadano. Es la categoría más alta de los dominicanos. Y como ciudadano me tocó cumplir con mi deber y no aceptar como buenas y válidas las conclusiones del informe de la comisión de Danilo Medina sobre Catalina. Humildemente hemos hecho un aporte porque si nosotros no hubiésemos preparado el llamado informe Santaella, todo hubiese quedado sepultado y el caso Punta Catalina, uno de los casos más trágicos y dolorosos de la historia dominicana, se le hubiese dado la categoría de caso cerrado. Yo me siento muy satisfecho y la ciudadanía tiene que estar satisfecha
de que por más que se hace publicidad, por más que se compran conciencia, Danilo Medina fue derrotado en el plebiscito de Punta Catalina. La ciudadanía de manera casi unánime señaló que no cree en la validez del informe de la comisión de Danilo Medina sobre Punta Catalina y tiene la plena certeza de que hubo irregularidades en la adjudicación y además hubo sobrevaluación aún en el precio original. Eso está en la última encuesta de Galo de manera contundente. Hasta un 90%. Un 90%. Seguro. Por más que gastan millones de dólares, malgastan dinero en hablar de virtudes cuando todos son defectos, hablar de cualidades cuando vemos que son pecados. Entonces, ¿qué ocurre? Mientras uno va viendo el desarrollo de los acontecimientos, se percata de que Danilo Medina ha manejado esta situación de una manera, vamos a decir, torpe. Nosotros escribimos el informe Santaella el 7 de agosto y lo hicimos coincidir con el día en que Odebrecht tenía que entregar ya en plena operación la primera unidad. Y resulta que luego, para callar una voz disidente, se publica un foro público a fines de agosto diciendo que la planta era muy barata. Pero resulta, cosa que nadie creyó, resulta que desde el día 6 de julio Odebrecht había notificado que iba a exigir sobrecostos. Pero en enero, tanto el gerente de Odebrecht como el presidente de Estrella indicaron que iban a exigir sobrecostos. Entonces, fundamento, ¿por qué exigir sobrecostos en una situación que tú estás confesado soborno, estás contra la pared? No. ¿Por qué? ¿En qué se fundamenta? Se fundamenta en un contrato mal redactado y peor concebido, en donde hay una cláusula 9.3, reclamos del contratista. En lugar del gobierno firmar un contrato de suma fija, llave en mano, firmó un contrato de precio abierto. Como se dijo que era. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos una situación muy clara. Nosotros preparamos un documento en donde decíamos los 5 puntos de la dignidad nacional ante Odebrecht. Primer punto, revisar ese precio original, primero. Segundo, exigir el pago por las moras, por los retrasos. Tercero, exigir nada más y nada menos que daños y perjuicios en función de que el propio presidente Medina dijo en el Congreso que cada año de operación nos íbamos a ahorrar 441 millones de dólares. Entonces, cada año que hay retrasos, inmediatamente es pérdidas. Y además había que exigir otros asuntos. Entonces, con esta situación de rechazo al manejo de Odebrecht, se le va a hacer muy difícil a Danilo Medina salir ahora pagando dinero, porque ocurriría que quizás cantó como gallo y quizás no actuó como gallo. Entonces, tenemos una situación... Bueno, el gobierno ha dicho que no va a pagar y lo ratificó el ministro de Hacienda la semana pasada en el almuerzo del Grupo Corripio hace una semana, que no van a pagar, aunque Odebrecht siga reclamando ahora ya 500 millones de dólares, dijo él. Sí, pero bajo ese modelo, yo quisiera que el gobierno supiera que al salir a defender que el precio era bajo, le estaba dando argumentos para que pidiera más dinero. Yo quisiera que pusieran la fotografía en pantalla para que se note qué ha ocurrido con ese precio. Pues resulta
que el mismo contratista electromecánico de Punta Catalina, que es la empresa italiana Tecnimont, Tecnimont construyó en Brasil una planta de la misma capacidad que de Punta Catalina por 910 millones de dólares, y eso está en el reporte anual del año 2008 de Tecnimont. Pero no será de carbón, tal vez será De carbón, ahí está todo descrito, ahí lo dice. En febrero de 2008 hicimos negociaciones para hacer el contrato para construir una planta de 720 megavatios de carbón en Porto do Pecém, en Ceará, en Brasil, con el cliente MPX-PC en Gerazao de Energía, 910 millones de dólares. Entonces, Pero no será que ahora está más cara la planta de carbón que hace. usted la fue en puede, 2008, hace 10 años. pero usted la puede indexar a 2% anual. Es que esto es menos de la mitad de lo de Punta Catalina. Entonces, mire, tenemos una situación muy crítica. Danilo Medina va de dato falso en dato falso. Ayer se adjudicó un contrato para que la CDE compre energía a razón de 8 centavos el megavatio. 8 centavos el kilovatio hora. Cuando se fue al Senado a hablar de Punta Catalina en el año 2014, esa comisión de sabios dijo que el precio del kilovatio hora de Punta Catalina iba a ser de 9.8 centavos, cuando no había sobrecostos, ni iba a haber atrasos que aumentan los costos. Y resulta que el presidente Medina el 27 de febrero dice que va a ser a 7.5 centavos. Señores, cuando no había sobrecostos eran 9.8. Ahora con sobrecostos va a ser 7.5. ¿Por qué el contrato de ayer se especifica a 8 centavos de dólar el kilovatio hora? ¿Por qué? Porque es una planta de 30 años que ya está depreciada. La mayoría de los gastos son gastos variables, pero esta va a tener un gasto fijo a ser amortizado extraordinario. Como van las cosas, solamente los costos financieros serán 700, 800, 900 millones de dólares. Entonces, ¿costo financiero de la planta? El costo financiero, porque en el contrato no están incluidos los costos financieros. Eso es en adición. Eulogio, ¿por cuánto, según tus cálculos, por cuánto nos va a salir realmente Punta Catalina? Por encima de 3.000 millones de dólares. Muy por encima. Sí. Muy por encima. Entonces, va a ser una planta, quizás le van a dar el premio de la planta más costosa, y el gobierno, por otro lado, dice que es la planta más barata. Pero vamos nosotros al caso particular. Nosotros tenemos una situación económica de un proyecto desprestigiado, que la ciudadanía no cree en la validez de él, y tenemos un presidente con vocación reeleccionista. Un presidente que el esquema de la reelección del 2016 estuvo montando desde el 2012, y parte de los fallos que tiene Punta Catalina se debieron a la premura con que se quería iniciar y con lo que se quería concluir para utilizarlo de mecanismo propagandista para la reelección del 2016. Pero fue una planta también generada como una improvisación o como una agenda oculta, porque nunca estuvo ni en el plan de gobierno ni en ninguna promesa de campaña del presidente. Además, ya en abril del año 2012 la CDE tenía la preselección de los participantes en una licitación para comprar energía, no para comprar plantas, comprar energía como se había venido haciendo desde la época de la reforma de la empresa pública o de la llamada capitalización, y esas plantas iban a ser construidas por empresas internacionales ligadas a empresas dominicanas con el apoyo exclusivo y con el aporte exclusivo de dinero y financiamiento del sector privado, sin que el Estado
aportara ningún tipo de garantía ni aportara fondos. Y esas plantas iban a estar en operación a fines del 2015, principios del 2016. Eso era comprando sin que el Estado pusiera un peso, Si pudiera. que los empresarios iban a aportar el financiamiento. Como está haciendo eso en México. En México, que bueno, cerca de Monterrey, donde tú hiciste tu carrera profesional o gran parte de ella, en el Tecnológico Monterrey. En Monterrey están construyendo una y otra en la costa del Pacífico de México. 2 plantas por 400 y pico millones de dólares para producir 700 megavatios. Estas son de gas, pero uno dice, pero ¿y por qué tienen tanta suerte en otros países? ¿Cómo es que en México pueden construir plantas de 700 megavatios por 450 millones de dólares? Y aquí estamos hablando de 2.000 y 2.500 y 3.000 millones. Sí. Una planta de 700 megas a gas natural. A gas natural es lo de México. Eficiencia, ¿Eh? de alta eficiencia, incluyendo su depósito de gas natural, que cuesta 200, 300 millones de dólares, incluyendo los costos financieros, sale en no más de 1.000 millones de dólares. Entonces, pero en aquel caso era una empresa española que va a poner, sí, el Estado único que se compromete a comprarle la energía. Sí, sí, pero no incluye el depósito, porque ellos tienen gas a granel, y entonces no tienen que tener el depósito que nosotros estamos precisados. Entonces, nosotros tenemos ahora una negociación, pero ¿quiénes están negociando en nombre de los dominicanos? Quieren buscar la solución los mismos que crearon el problema. ¿Con qué legitimidad se va a hablar con Odebrecht? Los que crearon el problema ahora son los que van a discutir y a defender a la República Dominicana. Los arbitrajes han sido, en la mayoría de los casos, muy penosos para la República Dominicana. Personalmente nosotros dirigimos una comunicación pública al consultor jurídico para que me consiguieran el resultado de un arbitraje de la compañía TCW y EDESTE, mediante el cual la conclusión fue adquirir la CDE, la 50% de EDESTE. Yo pedí eso hace 2 años y medio, nunca me lo han dado, pero en ese caso particular no entregan la información, pero el director ejecutivo vicepresidente ejecutivo de la CDE en ese entonces dijo que solamente en gastos jurídicos habían desembolsado 56, 58 millones de dólares. Entonces, la creación de los arbitrajes son en algunas ocasiones fuente de enriquecimiento sin causa. Hay mucha gente que gana dinero sin eso. Y por eso no podría ser previsible que se llegue a un acuerdo con la empresa de no darle los 708, pero un poquito menos para evitar ir a un arbitraje donde además de gastar en los trámites pudiéramos perder. Mire, la negociación con Odebrecht tenía que partir del hecho de decirle, mire, usted cometió un delito, usted no tiene ningún contrato, porque la ley especifica que el que comete ese dolo pierde el contrato, la ley general, pero el contrato específico también tenía 2 cláusulas en donde se especificaba que si había algún tipo de ese tipo de delito, se le quitaba el contrato. O sea, usted le quito el contrato, si quiere que le deje el contrato, entonces lo hacemos sin sobrecostos y va a tener que pagar los retrasos por concepto de bueno, ingeniero, pero ya ese camino está perdido. Lo que está en el debate es 700 o 500 millones de dólares adicionales que el gobierno dice que no va a pagar. ¿Qué implicaciones tiene en este momento ir a un arbitraje? ¿Eso paralizaría la construcción? Entiendo que sí, pero ese tema, esa es una decisión que la debe adoptar quien creó ese engendro. Danilo Medina tiene que decidir si asume el costo político de pagar un arbitraje, un sobrecosto, o ir al arbitraje.
El o arbitraje denunciar le el, puede o denunciar retrasar el la contrato. obra hasta el punto de no terminarla en este periodo gubernamental, Sí. porque hay gente que dice que en un arbitraje mínimo 2 años, Sí. internacional. ¿ves? Ciertamente, pero la denuncia del contrato implica denuncia del acuerdo de lenidad, Sí. pero eso es lo que se habría que hacer. Y entonces comenzar a perseguir penalmente a Odebrecht y a todos sus empleados. Pero se ha trabajado con mucha timidez, se ha trabajado con, digamos, extrema prudencia Sí. y hasta con complicidad. De que lo interesa es que Entonces, terminemos esto y que lo terminen ustedes. eso es. Entonces, ya tenemos este caso. Yo creo que Danilo Medina va a estar muy prudente en saber qué va a hacer, si paga sobrecostos o si se dedica a un arbitraje, porque ya él perdió el plebiscito de Punta Catalina. El pueblo no cree. Y ya no depende de Ternimón, no es la empresa que contrató la CDE para darle seguimiento, para Stanley fiscalizar la Consultants, ejecución de esa obra. No es hablé- ella la que tiene que decirle al Estado dominicano, en definitiva, la opinión técnica de en Sí. qué medida procede ese reclamo de Odebrecht. Stanley Consultants es una empresa muy afortunada porque en días pasados aparece un reporte que dice, ya se firmó la contratación para reconfirmar la terminación de Punta Catalina. Lo que se firmó es una ampliación del contrato para que Stanley Consultants continúe siendo lo que ellos mismos decían que son los ojos de la CDE. Pero esos ojos de la CDE fue que dijeron que descalificaban a todos los demás y solamente calificaban positivamente a Odebrecht, y esos mismos fueron considerados como no confiables por la Comisión de Punta Catalina, que especifica claramente que se necesita tener otra compañía que trabaje para el Estado Dominicano para que levante actas y dé constancia de que lo que se va a recibir como planta terminada corresponde a las especificaciones del contrato. Y hay que ver que Stanley no ha tenido un comportamiento muy airoso porque debió haber ido advirtiendo los retrasos en la ejecución de la obra y también... Bueno, pero es que la culpa dicen que es del gobierno dominicano, que no asignó los recursos a tiempo. El tema es que en el informe decíamos nosotros, vamos a ver de quién es la culpa, si manejo torpe del gobierno o ineficiencia de Odebrecht. Pero resulta que ahí viene otro pecado original. El pecado original fue haber asignado el contrato sin haber un competidor real, primer pecado. Pero segundo, las bases del concurso establecían que el contratista tenía la obligación de conseguir el financiamiento. Así fue, y descalificaron algunas empresas porque no lo tenían. Entonces resulta Pero que después, cuando se firma el contrato se no era, especifica que en la no, cláusula 9.3 que no. cooperación del contratista, en no. el sentido de que el contratista va a hacer su mejor esfuerzo para identificar fuentes de financiamiento y que se las someterá al cliente, a la CDE, para que elija la CDE si puede firmar esos financiamientos o alternativamente el Estado a través del Ministerio de Hacienda podía conseguir otros financiamientos, pero no había responsabilidad por parte del contratista, es decir, que le dieron esa dispensa de antemano. Y el gobierno, y ese es otro tema vinculado a la reelección del 2016, la desesperación de Danilo Medina por comenzar a construir Punta Catalina era para que la inauguración culminara sincrónicamente con la época de las elecciones y cometió un error. Y a lo mejor va a ser así, pero No, para las elecciones del 2020. sí, pero cometió el error
de iniciar un proyecto de esa magnitud sin tener garantizado de manera formal el cierre financiero. Se había hecho un inicio de la planta con financiamientos que no eran financiamientos en firme, sino basados única y exclusivamente en cartas de intención. No, pero en el caso del Bandes de Brasil había comprometido un financiamiento de 660 millones de dólares, igual que se comprometieron con un pool de bancos europeos por una suma casi igual, 600 y pico millones. El problema es que ahí vino el descalabro de Odebrecht y esos 600 y pico millones de dólares de Bandes Brasil no llegaron, nunca, no ha llegado el primer peso. Y como el financiamiento europeo estaba atado o condicionado a ese, el europeo se paró también. Sí, pero también entonces el CDE y el Estado han tenido que buscar hasta el último peso. Se detuvo el financiamiento del Exim Bank porque apareció en el interín una disposición del presidente Obama y los bancos americanos. Que no auspiciaban plantas de carbón. Pero se pudieron haber conseguido los financiamientos si hubieran sido contratos en firme. Estaba todo basado en puras cartas de intención. Ingeniero, al final una planta que nos va a costar 300.000. Más de 3.000 millones. 3.000 millones, no sabemos realmente cuándo se va a poner, pero vamos a el aporte real a la oferta energética de Punta Catalina cuando sea y realmente su incidencia en la modificación de la matriz. Bien, mire, en función nominal la oferta puede ser de alrededor de 30 y tantos % de la oferta total. Esa oferta total, ese porcentaje puede variar porque la demanda va creciendo y aparte de que va creciendo, aquí hay una demanda constreñida porque quizás no se demanda tanto como se debería porque la gente no hace inversiones porque no puede disponer de energía confiable. Pero además hay que tener presente que la República Dominicana no va a tener exceso de energía. ¿Por qué? Porque un sistema confiable necesita lo que se llama una reserva fría de 20 o 25% para que nunca haya apagones, ni siquiera cuando hay programación de mantenimiento o cuando hay averías. Entonces, nosotros sí tenemos que tener presente un aspecto crítico y es que Danilo Medina dijo que cuando terminara su periodo de 4 años, las pérdidas eléctricas iban a estar en un 25%, están en un 31%. Entonces, supongamos nosotros que se mantienen esas pérdidas así. Los 674.78 megas de Punta Catalina, multiplícala por 30%, hay que quitarle como 200 megas de pérdida, de tal manera que él cambió las prioridades. Yo siempre digo, caramba, ¿qué es lo importante? ¿Y sabe qué es lo importante? Todo. Es importante la generación, es importante la transmisión, es importante la distribución. Pero si un médico le llega un paciente en estado de shock, con una gran hemorragia, lo primero que hace el médico es suturar la hemorragia, suturar la herida para que la hemorragia no le quite la vida al paciente. Entonces, por último, digo yo que en lugar de parar la hemorragia, comenzaron a darle transfusiones. Entonces, lo dijo Groucho Marx, la política es identificar un problema, hacer un diagnóstico falso y administrar una medicina equivocada. Eso cae perfectamente con Punta Catalina. No nos dijo cuánto tiempo cree que tomaría el arbitraje. No menos de 6 meses. No menos de 6 meses. O sea, usted lo ve más bajito que... Sí, he oído abogados expertos en asuntos internacionales que dicen que puede coger mínimo 2 años. Si las cosas marchan bien, porque puede complicarse. Muchísimas gracias al ingeniero Eulogio Santaella
que vamos a despedirlo diciendo que es un gran ciudadano. Solamente. Muchas gracias, muchas gracias. Me honra con la amistad de ustedes. Muy bien.